Buenas tardes, Elena Trujillo. Muy buenas. Queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos. Casi vamos a empezar. Casi vamos a empezar. Llegamos unos minutos antes para que cada uno pueda compartir el vídeo en sus muros, en sus redes. Es el momento para compartir. Compartir. Paola Duchen, muy buenas tardes. Así que eso. Hernán Cossack, muy buenas tardes, querido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Virginia. Vamos a ver. Bueno, son las 7, así que vamos a poder empezar porque, hola Laura, Norma Menaza, muy buenas tardes. Vamos a poder empezar porque hoy en el seminario de Sigmund Freud, ese Rui, buenas tardes, en ese encuentro semanal, ya desde hace muchos meses nos encontramos, bonjour, nos encontramos para trabajar los textos de Freud, aquí en directo desde el seminario de Sigmund Freud de los viernes de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Jacintia, buenas tardes. Hoy nos toca, porque seguimos el programa de la escuela, que si quieren chequear, pues es un programa muy interesante que se encuentra en la página web grupocero.org, que es nuestra nueva página, así podemos, ¿no? Pueden ir a visitarla, que es nuestra nueva página. María, muy buenas tardes. Y hoy nos toca la primera parte del texto Medicina y Psicoanálisis, análisis profano. Conversaciones con una persona imparcial, con un interlocutor imparcial. Entonces es un texto muy largo, muy interesante para trabajar, que es una visión. Ahí tenemos en unas cuantas páginas un recorrido sobre toda la teoría analítica, así que es muy interesante, pero hay mucha información. Así que no nos vamos a detener más y vamos a empezar directamente con ese texto, que es un texto de 1926. Estamos en 1926, en un texto que Freud va a escribir en respuesta a una acusación que le hacen a un discípulo suyo, que es Otto Rank. Theodor Reich. Theodor Reich, que es acusado que le prohíben practicar el psicoanálisis porque no es médico. Entonces Otto Rank escribe a Freud para contarle lo que le pasa y entonces Freud va a aprovechar la ocasión, como siempre suele hacer Freud, que no se pierde ninguna oportunidad para poder volver a posicionar, ¿no?, los resultados del trabajo que lleva haciendo desde hace 40, 50 años, ¿no? Si estamos en 1926,
pues ya hace muchos años que está trabajando con, bueno, será 36, una cosa así, ¿no? Hay 40, digamos, 40 años trabajando con los enfermos que llamamos mentales y que está investigando, ¿no? Investigando a los neuróticos. Entonces va a contestar, a presentar un poco la situación del psicoanálisis en su situación en la legislación. ¿Quién está autorizado en ejercer el psicoanálisis? ¿Quién puede ocupar esa función? Por eso se llama también análisis profano, porque no solamente está reservado, o que Freud va a llegar a decir que, claro, que el psicoanálisis está reservado a las personas que se forman en psicoanálisis, que por ser médico, ¿no? Que la medicina no incluye la especialidad psicoanálisis, sino que al revés no tiene nada que ver. Entonces nos va a contar que hay en Alemania, en América, por ejemplo, que son países donde uno puede ejercer y solamente puede venir la ley, ¿no? Si hay una denuncia, es decir, que la ley va a intervenir, oh, buenas tardes Pino, va a intervenir si hay una denuncia de algún paciente. Buenas tardes Magdalena. Eh, y entonces voy a decir, pero en Viena no es lo mismo. En Viena solamente los médicos están autorizados en ejercer el psicoanálisis, en ocupar esa función. Entonces, Freud va a decir, pero que claro, que no es muy coherente en el sentido que los mismos que van a legislar, ¿no? esa posibilidad de quién tiene derecho y quién no, tampoco saben lo que es el psicoanálisis. Entonces, ¿cómo van a poder legislar algo que no conocen, ¿no? Desconocen, que tendrían que consultar a los teóricos del psicoanálisis para averiguar de qué se trata, ¿no? ¿Qué mecanismo utiliza? ¿Cuál es el tipo de tratamiento? ¿Cómo se va a aplicar la cura? Para poder pensar alguna legislación. Y va a llamar entonces análisis profano, porque pues Freud va a decir, Mónica, buenas tardes, Freud va a decir que lo profano es lo no médico. Y él va a decir que, claro, que cada sujeto, cada persona que emprende el viaje, digamos, del estudio del psicoanálisis, pues en ese camino va a poder llegar en algún momento a ejercer como psicoanalista, pero dice que no importa que sea médico o que no lo sea. Y nos va a presentar un texto con una retórica muy interesante, porque para explicarnos un poco entonces lo que es el psicoanálisis, ¿no? Para explicarnos cómo se podría legislar, nos va a contar, va a utilizar un interlocutor que va a llamar imparcial. Interlocutor imparcial, que no sé por qué puso ese nombre, pero porque es entonces una persona que, o más bien un interlocutor que podemos imaginar como un poco imaginario, que Freud se ha puesto ahí, aunque hay algunos que dicen que no, que era un periodista y todo eso, pero bueno, nos interesa ver cómo lo ha construido Freud, ya que es él que lo ha publicado y que ha puesto esas preguntas, ¿no? Para él poder ir exponiendo esa ciencia, la ciencia psicoanalítica tan compleja, ¿no? Con tantas, y poder presentarla de una manera bastante clara, vamos a decir, bastante clara. Entonces nos va a presentar ese interlocutor que nos va a acompañar a lo largo, ¿no? Y que va a provocar preguntas a Freud, donde vamos a ver que, claro, que la posición del interlocutor pues es un poco la posición de cualquiera, es decir, que cualquiera en la época, ¿no? En la época de Freud, en esa Viena, en esa Viena de principio del siglo XX, donde había un montón de prejuicios sobre el psicoanálisis y como vamos a ver, pues son prejuicios que se mantienen. Entonces esos prejuicios pues van a aparecer un poco en las preguntas, ¿no? de ese interlocutor. Eh,
Entonces, claro, el interlocutor se va a presentar ya que él también defiende el hecho de que para poder ejercer el psicoanálisis uno tiene que ser médico. Entonces, otro que no sabe lo que es el psicoanálisis, pero tiene que ser un médico, ¿no? Pero claro, la formación médica no incluye la formación ¿no? psicoanalítica. Y un médico, por ser médico, pues no puede, no está preparado para ejercer del psicoanalista. ¿Sí? Pensamos el psicoanálisis, ¿no? Desde esa complejidad que va a presentarnos Freud, ¿no? Y que tiene que tener otra preparación. Entonces nos va a presentar en esa conversación un poco las bases teóricas. Cruz González, buenas tardes, nos va a presentar las bases teóricas, ¿no? Y nos va a enseñar que pues es el análisis, un análisis algo muy complejo, que la técnica también es compleja y muy específica, y que la formación médica nos sirve para poder, incluso vamos a ver, buenas tardes Paqui, incluso vamos a ver que el médico va a tener como ese interlocutor que nos presenta Freud, pues prejuicios que le van a impedir poder escuchar el paciente que se presenta. Es decir, que desde el principio nos va a presentar condiciones del ejercicio, ¿no? Porque ese texto nos va a hablar de la formación del analista. Es una formación específica, como lo decíamos, y que contiene primero, ¿no? Va a decir, y lo va a volver a decir en el texto en varios momentos, donde va a decir que para poder estudiar el psicoanálisis, el primer requisito es el análisis personal. Y lo va a repetir varias veces porque dice que hay cosas que si uno no pasa por ello, pues hay cosas que no puede llegar a realmente saber. Es decir, que se puede quedar en un conocimiento como una manera intelectual de entender las cosas, pero no un saber inconsciente. Volveremos sobre eso, ¿no? Es decir, que no hay manera, no se puede aprender la teoría si no es analizándose. E incluso hay otros textos donde Freud va a precisar que analizarse es la mejor manera para entender los textos, ¿no? Es decir, que es la mejor clase, vamos a decir, la mejor clase es el Dhyana. Y que además, además del análisis personal, para el ejercicio del psicoanálisis, pues uno tiene que estudiar evidentemente los textos, ¿no? Participar a grupos de estudios, a los seminarios, para poder apropiarse de ese saber inconsciente. Entonces tiene que poder estar trabajando, ¿no? Trabajando todo el tiempo para hacer carne en él, ¿no? Esos conocimientos, ese saber inconsciente para que se haga, que se apropie realmente de esos conocimientos. Bueno, entonces el observador dice, bueno, a ver, ¿qué es el psicoanálisis? Porque usted, ¿no? Dice que hay que legislar o que hay que pensar la legislación de otra manera, pero entonces, ¿qué es eso del psicoanálisis? ¿Cómo se produce una neurosis? ¿Cuál es el método de curación? ¿No? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué es eso que habla el psicoanálisis? ¿Cuál es la mirada del psicoanálisis sobre todo esos fenómenos, ¿no? Entonces Freud dice, bueno, para poder contestar a eso voy a tener que hacerle un relato, le voy a tener que contar una historia, porque usted no puede entrar en una sesión de psicoanálisis, porque entrar en una situación, ¿no? En una situación analítica, en una conversación entre el psicoanalista y el paciente, pues impediría al paciente hablar o transformaría su manera de hablar, digamos. Y por otro lado, dice, usted no entendería nada y se aburriría, ¿no? Como es algo muy particular. Entonces se lo voy a relatar. Y entonces va a presentar diferentes pacientes aquejados de varios tipos de síntomas. Va a empezar con la neurosis de angustia, ¿no? Que un enfermo que es aquejado de bruscos cambios de ánimo, de estados de ánimo,
y que está paralizado, sus energías están paralizadas porque no se decide a tomar decisiones, que dice que pues tiene una angustiosa sensación de embarazo ante personas extrañas, que sin saber por qué, que le cuesta, ¿no? En el ejercicio de su profesión le hace muy difícil, o que le es directamente imposible tomar resoluciones o iniciativas de importancia. Y que además dice, esa neurosis de angustia, ¿no? Que viene con esos síntomas así molestos, obstáculos en su vida, pues puede desencadenar un día, sin saber por qué, un penoso ataque de angustia y derivar en fobia que le va a impedir pues salir a la calle, va a tener miedo de salir a la calle, de viajar en ferrocarril, y entonces, claro, ya su vida cada vez se estrecha más, ¿no? Que está cada vez más limitada. Después también nos va a hablar del neurótico obsesivo. Entonces, de esa característica del neurótico obsesivo que dice que, claro, que no está dominado por esos pensamientos, ¿no? A los cuales no puede escapar, que se ve obligado a encontrar las baldosas del suelo y que no lo puede evitar, ¿no? Esas cosas que no sirven para nada, o hacerse la pregunta, ¿habré cerrado la puerta de la calle? No me acuerdo, creo que sí, creo que no. Bueno, vuelvo a casa y chequeo, ¿no? Por ejemplo, entonces todas esas cosas que son pequeñas cosas de la vida cotidiana, pero claro, que ocupan demasiado lugar por lo que son, ¿no? Es decir, y que además, dice, pueden también, ¿no? Bueno, pueden en otros casos o en el mismo, que dice que hay sujetos que directamente están trastornados porque se imaginan que han cometido, ¿no? Cosas terribles en la realidad, y entonces que se imaginan que han empujado a un niño, ¿no? Bajo las ruedas de un coche, que han intentado matar a alguien, y entonces aunque ellos saben que eso no es verdad, que eso no ha ocurrido, igual lo viven como si hubiese ocurrido, ¿no? Ahí vemos ya que hay como una separación, ¿no? En el sujeto. Digo, algo que, no, una conciencia que mira ese otro lugar del sujeto y que se mira, ¿no? Como si hubiese ese otro que vive en mí, ¿no? Que vive en mí. Y entonces, y eso, que padece un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Sobre el cual volveremos un poco más adelante. Y después también nos habla de una histérica, que una pianista la presenta como una excelente pianista que tiene que abandonar el ejercicio, ¿no? De lo que más le gusta, porque, ¿no? Sus dedos se contraen al tocar. Entonces tiene que renunciar a lo que más le gustaba. Entonces nos va a hablar, o bueno, habla de otras personas, es decir, pequeños inconvenientes que ocurren a todos en la vida cotidiana, que son fenómenos que no tendrían por qué ser, ¿no? Que son, vamos a ver, manifestaciones neuróticas de la vida, ¿no? En la vida cotidiana, que no tendrían por qué ocurrir. Y bueno, y habla eso de personas que están, que padecen violentas jaquecas o diversas sensaciones dolorosas, o vómitos incoercibles, ¿no? Que le impiden tomar el menor alimento. Es decir, que muchas perturbaciones en el diario vivir que, claro, que impiden ese, ¿no? Poder realmente vivir, ¿no? Porque la vida se transforma en que esos síntomas, ¿no? Hacen el ritmo de su vida. Entonces, y después va a hablar también que hay otros, ¿no? Otros casos donde los trastornos van a recaer sobre la vida sentimental, ¿no? Por ejemplo, va a hablar de los sujetos masculinos que se encuentran, que no tienen, que no pueden tener relaciones sexuales con la mujer que aman, pero sí con la mujer que no aman. Entonces tienen como una disociación otra vez, ¿no? Dividido. O también va a hablar de esa mujer que, aunque muy enamorada y muy deseosa de gozar en su vida sexual, pues se ve que le es vedada esa satisfacción, ¿no? Entonces dice, claro, todo eso, ¿no? Pequeños inconvenientes de la vida cotidiana. Entonces dice, estos
que llama enfermos, ¿no? Porque buscan médicos, entonces buscan una solución. Es decir, que ellos también consideran que convendría no padecer de eso, entonces recurren a los médicos, pero claro, como ya lo hemos visto, pues la medicina no puede escuchar eso, ¿no? Entonces, claro, le dan consejos, váyase de vacaciones, está un poco cansado, váyase a reposar, ¿no? Hay que descansar, quizás esté tocado por el estrés y le dan algunas pastillitas para, es decir, que no toman en cuenta, ¿no? Lo que realmente el sujeto, la implicación, qué le pasa realmente sino que se están zafando con otras cosas. Entonces vemos que la medicina no puede escuchar, ¿no?, a esos pacientes. Entonces, claro, cuando el sujeto tiene suerte, o cuando se la busca, es decir, cuando el sujeto realmente ha tomado la decisión de poder eliminar esos trastornos de su vida cotidiana, pues se encuentra con el diván de un psicoanalista. Entonces, claro, el interlocutor dice, bueno, y a ver, ¿qué hace el psicoanalista? Una vez ahí, ¿qué va a hacer el psicoanalista? Y Freud, la verdad que es una conversación, ¿no? Entonces dice, porque ¿qué va a hacer el psicoanalista que el médico no pudo? A ver, a ver, a ver. Y entonces Freud le dice, pues el analista no hace más que entablar un diálogo con el paciente. Entonces el otro dice, ¿cómo? ¿Un diálogo que me viene a contar? Y Freud dice, no, sin instrumentos, ni siquiera para recetar medicamentos, ni le recomienda ningún tratamiento en un balneario, sino que solamente le pide que el analista, dice, el analista va a recibir el paciente a una hora determinada y le va a dejar hablar, le va a escuchar y a su vez él va a hablar y el paciente le va a escuchar. Eso, un diálogo, ¿no? Un intercambio de frase. Entonces, claro, el interlocutor dice, pero ¿qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? Nada más que eso, palabras, palabras y palabras. Como dice Hamlet, ¿no? Dice, ¿pero qué me está contando? ¿No? Y Freud trae una frase de Mefistófeles de Goethe, que parece que es una frase que todos los alemanes conocen, que dice, cuál fácilmente se arregla todo con palabras, con versos. ¿No? Y entonces, claro, el otro dice, pero no puede ser, eso os parece más a un conjuro mágico, que, ¿no? Dice a Freud, no puede ser que las palabras tengan ese poder. Y Freud dice, bueno, magia no, la magia tiene por condición la rapidez y la inmediatez. Y dice, el tratamiento psicoanalítico ni rapidez ni inmediatez, al revés, son años de trabajo, pero lo bueno también del psicoanálisis, ahí no lo precisa Freud exactamente, pero que los efectos empiezan desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, pero que es un trabajo que va a ser necesario para poder abandonar, ¿no?, esas formas, porque después Freud va a decir que esas formas son formas de satisfacción, que el sujeto, en todos esos síntomas que hemos subrayado antes, pues el sujeto encuentra satisfacciones, entonces va a ser muy difícil abandonar ese modo de satisfacción. Bueno, pero volvamos sobre la palabra, porque dice Freud que no debemos desdeñar la palabra, que es un poderoso instrumento, ¿no? Es decir, que es el medio por el cual pues tenemos la posibilidad de aprender, de comunicar, de intercambiar, ¿no? Es decir, que es un instrumento muy poderoso. Y dice, al principio, ciertamente, ¿no?, era el acto. Primero fue el acto y después vino el verbo, dice, ¿no? Ahí vino la palabra después. Y entonces, fue un progreso, claro, fue un progreso cultural, ¿no?, que el acto se amortiguara haciéndose palabra. Es decir, que ya no voy por la vida dando puñetazos, sino que ya puedo utilizar la palabra e insultar si se me antoja, pero que ya he pasado a otro nivel, ¿no? A otro nivel. Pero dice, pero que efectivamente la palabra fue primitivamente un conjuro, un acto mágico, ¿no? Y que todavía conserva, ¿no?, mucho su antigua
fuerza. Y entonces el interlocutor, ¿no? Que sonrío siempre porque me parece un poco chistoso, ¿no? Como su curiosidad y su curiosidad, ¿no? Porque dice, bueno, y entonces, si el paciente es tan ignorante como yo sobre el método, el tratamiento psicoanalítico que tenemos que, ¿no? Que tiene que hacer, cómo lo va a preparar usted, le tiene que dar una clase como a mí. Y entonces Freud dice que nada más que la regla fundamental del análisis, asociar libremente. Le vamos a indicar lo que es eso de asociar libremente, que es una manera de hablar diferente a lo que solemos hacer, ¿no? Como un nuevo uso de la palabra, ¿no? Donde uno va a tener que poder hablar, es un nuevo uso de la palabra, también es un nuevo uso de dejarse hablar, que ya no importa si ¿cómo se dice? Si digo tonterías, si sirve lo que digo, si no sirve, si quedo bien con el psicoanalista, si critico a alguien, que ya no importa nada. Lo único que importa son las palabras que voy a llegar a decir. Entonces es un nuevo aprendizaje, ¿no? Poder aprender a hablar en libertad, vamos a decir. Vamos a tener un espacio para poder aprender a utilizar esa libertad que nos lo da la palabra, la posibilidad de la palabra. Y el psicoanálisis nos va a dar el lugar donde ejercer, donde hay alguien que nos va a saber escuchar, donde no nos va a coartar, ¿no? Entonces es un instrumento sensacional, voy a decir, ¿no? Entonces, el interlocutor dice, entonces, comprendo, entonces se trata de una confesión, le dice, ¿no? Le dice a Freud, no es lo mismo que una confesión lo que me viene a contar. Y dice Freud, cuidado, cuidado, ya lo empieza a comparar con algo que conoce usted, ya se está perdiendo la novedad que propone el psicoanálisis. La novedad de la asociación libre, no de hablar por hablar o venir a confesar el pecado, que también, ¿no? Es decir, que también puede surgir o también puede servir para eso. Pero dice, pero no tiene nada que ver. Entonces, si lo comparo con algo que conozco, pues desaparece la novedad que me propone el psicoanálisis, ¿no? Entonces dice, ojo, ojo. Y además, dice Freud, en la confesión el pecador dice lo que sabe, pero en el análisis el neurótico va a decir algo más. Y va a decir algo más, ¿no? Primero porque se va a dejar hablar y segundo porque va a tener esa escucha. Bueno, se va a dejar hablar porque va a tener esa escucha. Es decir, que uno va a hablar según quien me escucha. Hablo, ¿no? Como nosotros podemos ver, no hablamos del mismo modo con todas las personas que nos rodean. Hay algunas personas con quien más, con menos, ¿no? De una manera, de otra. Bueno, que con el psicoanalista, cuando vamos aprendiendo un poco como esa otra escucha que está funcionando ahí en ese tiempo, en ese espacio-tiempo, pues uno, claro, va entonces a adaptar, ¿no? Va a hablar o crear una nueva manera de hablar, ¿no? Y además, dice Freud, además sabemos, por favor, que ninguna confesión haya tenido jamás el poder de suprimir síntomas patológicos, ¿no? Que no es un método terapéutico la confesión, por favor. Así que no es comparable. Y entonces, claro, el interlocutor le dice, ¿pero qué ha dicho? Decir más de lo que se sabe. ¿Qué es eso? Decir más de lo que se sabe. Entonces Freud dice, claro, no se trata solo de hablar, porque el discurso del paciente está determinado entonces por la escucha, por esa relación transferencial. Entonces la palabra va a tomar otra dimensión en esa relación, ¿no? Y que tampoco tiene que ver con la sugestión, porque la transferencia es algo que se va a establecer en ese marco analítico que nada que tiene que ver con la sugestión, ¿no? Además, es verdad que el psicoanalista, frente por ocupar la función que ocupa, eh,
bueno, le va a ser dado por el paciente, es decir, que el paciente le va a dar algún poder, ¿no? Le, le va a atribuir algún poder, pero dice Freud, pero ese poder no puede ser utilizado. Es decir, que es un poder que si se utiliza se pierde, ¿no? Entonces, es una atribución que le hace el paciente, pero el psicoanalista no lo tiene que utilizar. Eh, y entonces va a volver sobre el tema del sentimiento de culpabilidad, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Para tomar un ejemplo para enseñar, ¿no? Que no se trata de sugestión. Dice, porque imaginemos ese paciente que viene y que dice que sufre de un sentimiento de culpabilidad como si hubiera cometido un crimen, le dice. Y entonces dice Freud al interlocutor, dice, no hacemos como todo el mundo que le vamos a decir, tranquilo, no es cierto, usted es totalmente inocente, sino que al revés, le vamos a decir, lo que hacemos es advertirle, dice Freud, que esa sensación tan intensa, ¿no? Que se haya basada en algo real y que tenemos que trabajar para poder descubrirlo. Esa cosa real que le hace sentir, ¿no? Que pone a flote, digamos, ese sentimiento de culpabilidad. Entonces, claro, el interlocutor dice, me asombra eso que usted dice, ¿no? Me asombra. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Entonces, usted directamente dice que es verdad, que es culpable, ¿no? Entonces pregunta y dice, ¿cuáles son sus intenciones analíticas? ¿Qué hacen ustedes con el paciente? Entonces, claro, lo dejan hablar, lo escuchan, lo dejan hablar, lo escuchan, pero ¿qué hacen? Entonces dice Freud, ahí ya vamos a tener que entrar en la segunda parte del texto y vamos a empezar a describir el aparato psíquico. El aparato psíquico. Y nos va a presentar entonces un esquema, un breve esquema de ese aparato psíquico que se va a ir en las diferentes partes del texto complejizando, ¿no? Pero aquí va a empezar a describir que ese aparato psíquico tiene dos instancias, y se va a tener dos instancias. Por un lado está el yo y por otro lado está el ello. No, que se propone eso, no, enseguida no vamos al yo y al ello. No, es que veía la hora y entonces, claro, me salté una parte, ¿no? Porque dice, va a explicar Freud ese progreso de la ciencia psicoanalítica, del trabajo que se ha realizado, ¿no? Como decía antes, hace 40 años que Freud, estamos en 1926, y hace 40 años que Freud está trabajando en el tema, es decir, que la ciencia psicoanalítica se fue construyendo, dice, despacito, ¿no? Forjando laboriosamente cada uno de sus elementos y además modificándolo, ¿no? Modificándolo donc, a medida de los nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces dice, ya sé que la mayoría de los hombres, o los hombres en general, lo que quisiéramos es poder tener algo redondo, algo terminado, y es así, ¿no? Como algún dogma, pero dice, pero la ciencia psicoanalítica eso no lo permite, ¿no? No lo permite. Bueno, ninguna ciencia, ¿no? Es decir, que la ciencia, dice, no es revelación, no es un conjunto de datos cerrados, siempre está en construcción, ¿no? Entonces, y además tenemos que tomar en cuenta que nuestra ciencia, nuestra disciplina es aún muy joven. Dice, ha nacido al principio del siglo XX, 1900, en la producción de la interpretación de los sueños, ¿no? Entonces, y además dice que es una ciencia que se ocupa de una de las materias más arduas que pueden plantearse a la investigación humana. No le será difícil adoptar la actitud justa para oírme, le dice Freud, ¿no? Dice, entonces parece que Freud antes, porque no, que le habló de la psicología, ¿no? Que dice que no es una ciencia nueva. Entonces,
el interlocutor dice, efectivamente, usted dice que la psicología no es algo nuevo, ¿no? Que existía antes de la producción del psicoanálisis. Entonces, sí que los psicólogos ya han conseguido muchos aportes, que ya este sector científico, ¿no? Ha producido grandes aportes. Y entonces Freud ahí, ¿no? Le dice que le detiene un poco, ¿no? Porque dice que no hay que confundir la psicología con el psicoanálisis, porque dice la psicología solamente, ¿no? Se ha ocupado de la fisiología de los sentidos, de la fisiología de los sentidos, ¿cierto? De la percepción, de la atención, de los sentires, ¿no? Y que la psicología no ha podido desarrollar, ¿no? La diferencia entre lo que era conciencia inconsciente. Es decir, que no ha podido, ¿no? Confunde lo psíquico con lo consciente. Y además, dice, eso es un error que hace la psicología. Y además, dice, la psicología pues no ha conseguido explicar ni los sueños, ni la producción de los síntomas neuróticos, obsesivos, por ejemplo. Y entonces directamente dice que no ha de poder tampoco proporcionarnos una explicación de la vida anímica normal, ni tiene derecho alguno al hombre de ciencia. Así que coloca a cada uno en su lugar, ¿no? Entonces dice que recuerda a Freud que hemos hablado, que íbamos a hablar del aparato psíquico, el aparato anímico. Entonces, y entonces ahí va a presentar Freud ese aparato con dos instancias. Con la instancia, ¿no? Nos va a hablar del yo y por otro lado nos va a hablar del yo. Y nos va a decir que al principio todo era ello. ¿Ok? En el sujeto, ¿no? Al nacimiento, digamos, o como se va, ¿no? Que todo era en el sujeto ello. Y que poco a poco se va a ir formando el yo. Es decir, que el yo, cuando el niño nace, no hay yo, no hay ello, no hay nada. Entonces, se va a establecer el ello y después se va a ir en el desarrollo del niño, ¿no? En el crecimiento del niño, que vamos a ver, no entiendo, Virginia, no se la dan, no se la dan, no se la dan, no entiendo. Entonces, va a decir que ese ello, que es muy importante, que ese yo se va a ir formando poco a poco. ¿Y cómo se va a formar? Entonces dice que el yo es una parte del ello que está en relación con el exterior. Es decir, que ese yo, ¿no? Que ese yo se va a ir formando porque es esa parte del ello que está en relación con el exterior, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Es decir, después se va a separar del ello, ¿no? Una vez a Freud como científico. Okay. Claro que él se posiciona como científico en ese texto, ¿no? Clarísimo y a lo largo de todo el texto. Es decir, que es como... Y pone a la psicología en otro lugar, ¿no? Entonces, hay una diferencia clara después entre el yo y el ello. Entonces dice, claro, que el yo es como una fachada, es una especie de fachada del ello, ¿no? Como un primer plano, ¿no? Y que entonces y se va modificando, además el yo se va modificando en relación, porque entonces vamos a ver que el yo es un intermediario, uno que va a estar entre el ello y entre la realidad exterior. Entonces va a recibir impulsos de la realidad exterior y va a recibir impulsos, ¿no? del ello. Entonces va a estar ahí balanceándose entre estos dos requerimientos, ¿no? La realidad que nos requiere cosas y el ello otro tipo de cosas, claro. Entonces, nuestro interlocutor dice, pero dígame, ¿qué le obliga a usted a establecer esa distinción de un yo y un ello? ¿No? Y dice que justamente se va a formar de tal manera que no van a tener nada que ver.
Una vez, ¿no? Después de esa primera etapa que vamos a ver después un poco, vamos a ver si nos da tiempo, pero vamos a ver que se van a diferenciar totalmente. Y una cosa es decir que va a decir que el yo persigue fines que no tienen nada que ver con los fines que va a perseguir el ello. Y además que el ello es totalmente inconsciente, el ello es totalmente inconsciente cuando el yo va a tener una parte inconsciente y una parte consciente. Y que esa parte, entonces en el ello, pues pueden convivir las contradicciones, pueden convivir, ¿no? Que nadie juzga, lo que hay en el ello no juzga, el ello no, lo único que le interesa es expresarse, nos va a decir la interpretación de los sueños Freud, ¿no? Es decir, que el inconsciente tiene ese deseo, expresarse, expresarse, expresarse cada vez que se pueda, ¿no? Y eh, y dice, el yo es una organización que se caracteriza por una singular aspiración a la unidad, ¿no? A la síntesis. Dice, carácter que le falta en absoluto al ello, el cual carece de coherencia, ¿no? Es decir, que puede tolerar las contradicciones. Bueno, las contradicciones en el ello no son contradicciones, ¿no? Eh, Entonces el interlocutor dice, bueno, lo que usted denomina el yo, pues es la conciencia y el ello es el subconsciente, ¿no? No sé por qué usted le pone nuevos motes, le dice. Y ¿no? Que es divertido porque Freud se ha puesto esas preguntas y entonces, claro, se va a responder, dice, no se trata, ¿no? De poner nuevos motes, es que los otros nombres, dice, son absolutamente inutilizables. ¿No? No, dice, no intente usted venirme ahora con literatura en lugar de ciencia. Dice, porque cuando habla de subconsciente, no sé de qué habla. ¿De qué? ¿Una conciencia submarina? ¿De qué habla? ¿De otra conciencia? Dice, no, el inconsciente es algo, ¿no? El inconsciente freudiano es algo muy específico, ¿no? Y entonces dice Freud que además los que utilizan incluso el término subconsciente tampoco saben muy bien, ¿no? No tienen claro, ¿no? Lo que quiere decir ese término. Dice que la única antítesis admisible es la de consciente-inconsciente. Ya está. ¿De acuerdo? Bueno. Eh, Dice, todo lo que sucede en el ello es y permanece inconsciente. ¿Y qué quiere decir inconsciente? Que el sujeto conscientemente nunca lo va a saber. Lo único que va a aparecer en la conciencia van a ser sus efectos. El inconsciente es inconsciente. Bueno, entonces que solamente lo que se desarrolla, dice Freud, en el yo puede llegar a ser consciente, pero los procesos inconscientes van a seguir siendo inconscientes. Incluso va a decir, hay muchos pensamientos, hay todo un trabajo, ahora que estoy hablando, incluso, ¿no? Que estoy hablando que parece que alguna conciencia, algo consciente estoy, pero igual hay todo un trabajo inconsciente que se está haciendo a la vez, del cual yo no tengo no lo veo, no sé que existe, no, lo sé teóricamente, sé que existe teóricamente. Entonces nos va a decir, bueno, pero eso lo va a decir también en el otro, en la otra parte, ¿no? Dice que entonces al ello lo único que le interesa es satisfacer su pulsión. Y el yo va a ser el que va a tener que mediar entre ese deseo del ello que se quiere expresar y la realidad, ¿no? Por ejemplo, tengo mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre y no hay nada que comer, ¿no? Entonces voy a tener que posponer, ¿no? El yo va a tener que decir al ello, ojo, ojo, ¿no? Tenemos que esperar un poco, hay que hacer las compras, preparar y comer antes de poder comer, ¿no? Como sobre cualquier deseo, es decir, que va a intermediar, ¿no? Intermediar utilizando lo que llamamos el principio de realidad, es decir, la realidad le va a venir a pautar, es decir, que vamos a tener que educar ese ello,
¿no? Que lo único que le interesa, un poco como los niños, ¿no? Que es el placer y la satisfacción inmediata. Y el yo, ¿no? Va a tener que... Entonces nos va a explicar Freud, que es muy interesante, porque en ese texto, claro, nos va a explicar Freud que el yo, frente a eso, va a tener, ¿no? Diferentes posiciones. Porque a veces, claro, eh, no, pero puede ir a... hay deseos del ello que el yo puede ir a hacer compras, preparar de comer y eso se puede hacer, pero hay otras cosas que va a pedir, que va a querer satisfacer el ello, que el yo no va a querer satisfacer. Su moral se lo va a impedir, ¿no? Arturo, muy buenas. Pero entonces el inconsciente es lo que no conozco de lo que no conozco. Nunca lo podremos conocer. Sí, con el análisis, Arturo, se podrá interpretar. Gracias a la interpretación, algo voy a poder saber. Por eso es tan interesante el psicoanálisis, porque nos viene a desvelar cosas que sin el psicoanálisis no podríamos saber. Entonces, decía, entonces Freud nos va a decir que, claro, que a veces lo que ocurre en la neurosis es que hay un conflicto entre ese ello, esa parte inconsciente, y el yo. O sea, que el yo no sabe qué hacer con esa pulsión del ello que necesita satisfacerse y que el yo no sabe qué hacer, no sabe cómo arreglárselas. Entonces, ahí hay varias opciones que va a tener el yo frente, ¿no?, a ese requerimiento de ello que necesita satisfacerse. Y entonces el interlocutor dice, esto se hace cada vez más complicado y escapa cada vez más a mi inteligencia, dice. Me ha invitado usted a una conversación sobre el problema de si los profanos en medicina pueden emprender un tratamiento analítico. Y ahora, ¿no?, viene con todas esas explicaciones, teorías oscuras y arriesgadas, dice, de cuya justificación no logra usted convencerme. Y entonces Freud dice, ya sé que no se trataba de convencerle, ¿no?, que ya sabía de antemano que eso era fuera de toda posibilidad, por lo tanto, no intentaba, ya que era imposible, pues no lo intentaba, ¿no? Entonces no hacía parte de mis propósitos. Y dice, y es ahí donde vuelve a decir al interlocutor, dice, ve, ahí es donde no entiende, donde dice que no comprende, es porque se tiene que ir a tumbar en el diván. Es en el diván donde se va a poder abrir las puertas para tener acceso a esa comprensión. Porque si no, no se puede, ¿no? Decir que teorías oscuras, hay un lugar oscuro, ¿no? Es decir, que hay que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, Freud dice, por esta razón exigimos que todo aquel que desea practicar el análisis se someta antes él mismo a un análisis, ¿no? Dice que tiene que experimentar en su propia alma los procesos postulados por las teorías analíticas. Pero como decimos en México, más vale malo conocido que bueno por conocer. Cada uno sus decisiones, Arturo, cada uno sus decisiones, ¿no? Entonces, le va a decir, entonces dice, además, ¿cómo yo voy a pensar que lo puedo convencer ¿no? Lo puedo convencer si usted, ¿no? Aquí está limitado, porque ya mi exposición es incompleta, es abreviada y ya usted me dice que no entiende nada, ¿no? Entonces dice, ¿ves? Que entonces, pero le dice Freud, que siempre es amable, le dice, bueno, esté usted tranquilo, siguiéndome hasta aquí ha recorrido usted ya el trozo más penoso del camino. Lo que resta, lo que continúa, va a ser más fácil, ¿no? Y entonces continúa y viene con una nueva pregunta y habla de la génesis de un padecimiento nervioso, como que ya quiere entrar en el tema, ¿no? Es decir, vamos a entrar y cuénteme cómo hace, ¿no? Cómo se forma, ¿no? Va a preguntar el interlocutor cómo se forma, ¿no?, un síntoma nervioso.
Y entonces dice Freud, bueno, voy a intentarlo. Vamos a tener que estudiar nuestro yo y nuestro ello, pero ya en esa fuerza, en esa relación que tienen entre ellos, es decir, que ya vamos a pasar al nivel dinámico. Dice, el nivel dinámico es decir, que vamos a ver la energía, ¿no? La energía que pasa de una instancia a la otra, ¿no? Esa energía que se moviliza para intermediar, ¿no? Decíamos que el yo era, la función del yo era intermediar entre la realidad exterior y el ello, pues vamos a ver cómo hace con la energía, porque la energía viene del ello, toda la energía del sujeto viene del ello. Entonces vamos a ver cómo ocurre, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, eso lo vemos después y entonces dice que, claro, frente a la demanda, a lo que empezamos a ver, frente a la demanda del ello, que el ello se quiere expresar, que se quiere expresar, que quiere satisfacerse, ¿no? Es decir, que hay un aumento de tensión en el aparato y el ello quiere satisfacer, es decir, conseguir el placer, el principio del placer que va a ser la disminución de la tensión en el aparato, ¿no? Y vamos a ver entonces que ese yo que está intermediando entre el mundo exterior y el ello va a tener diferentes posibilidades. Cuando la solicitud del ello, ¿no? Que el yo, porque dice, que el yo no va a poder satisfacer porque su moral no se lo permite, ¿no? Su moral no se lo permite, pero va a decir que eso es que, porque eso son represiones, va a explicarnos ahí el fenómeno de la represión. Es decir, que cuando hay algo que no tolera el yo lo que hace es reprimirlo. Y reprimirlo quiere decir, es esa tentativa del yo de huir de sí mismo. Pero Freud dice, no se puede huir de sí mismo. Uno no puede huir. Entonces intenta decir, no, no, eso no existe, pero existe. Entonces no puede huir de sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Va a reprimir. No quiero afrontar tal situación, entonces reprimo. Y nos va a explicar ya aquí en ese texto Freud esa parte reprimida va a seguir funcionando, porque reprimir no quiere decir desaparecer, porque así la huida hubiese sido, ¿no?, conseguida, pero no quiere decir desaparecer, sino que la represión va a seguir queriendo expresarse, va a seguir, ¿no? Va a seguir, se va a extender además, porque esa parte reprimida ya el yo no tiene acceso, ya no puede intervenir sobre, ¿no? Que ya es una parte que ha perdido la posibilidad de intervenir sobre esa parte, entonces va a vivir por su cuenta. Y es con esas partes reprimidas que van a llegar a la conciencia para expresarse, pero ya con otra forma. Va a tener que burlar, ¿no?, burlar la censura para expresarse, y se va a expresar con síntomas en la conciencia, ¿no? Es ahí donde se va a expresar, ¿no?, en la conciencia. Dice, pero también hay otra posibilidad del yo, porque el yo puede reprimir diciendo, no, lo que me pides, no, yo no lo puedo realizar, mira lo que es, no, 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 eso no. O puede decir, de acuerdo, voy a poner los medios, voy a trabajar en la realidad para transformar la realidad, para que se pueda adaptar, para que se pueda realizar ese deseo, ¿no? Karina, buenas tardes. ¿No? Es muy interesante porque ahí nos va a hablar que dice que el yo y el ello se pueden llevar muy bien, no tiene por qué haber conflicto, ¿no? Dice que puede modificar la realidad exterior para que la satisfacción se pueda dar, es decir, que no es algo imposible. Y dice que esta actividad hemos de ver la más elevada función del yo. Es decir, cuando el yo va a trabajar sobre la realidad exterior, ¿no?, dice la decisión de cuándo es más adecuado dominar las pasiones, ¿no?, porque habíamos visto que a veces el trabajo del yo es
posponer, decir, no, ahora mismo no se puede, hay que transformar la realidad para que se pueda, ¿no? Y entonces dice, la decisión de cuándo es más adecuado dominar las pasiones y doblegarse ante la realidad y cuándo se sabe atacar directamente al mundo exterior constituye la clave de la sabiduría. Es decir, qué actitud tiene que tomar el yo, ¿no? Frente a esa demanda del ello. ¿Qué actitud va a tener que tomar? Si posponer o directamente atacar la realidad para transformarla y que, ¿no?, se pueda realizar, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esas posibilidades que tiene el sujeto, porque claro, está hablando de nosotros como que tenemos esas posibilidades, tenemos un aparato que nos permite eso, ¿no? Y entonces el interlocutor dice, y siendo el yo la instancia más fuerte, ¿se deja realmente dominar por el yo? Dice que cuando el yo se encuentra plenamente organizado y dispone de toda su capacidad funcional, teniendo acceso a todas las partes del ello y pudiendo ejercer su influjo sobre ellas, entre el yo y el ello no existe oposición natural ninguna. Mira qué interesante, ¿no? Son partes de un mismo todo, ¿no? Porque el yo es una parte del ello. Y en los casos de salud normal resultan prácticamente indiferenciables. Bueno, bueno, entonces el interlocutor dice, bueno, está bien, pero yo no veo la enfermedad. Ahí, ¿dónde está la enfermedad? ¿No? Porque se supone que el psicoanálisis es una terapia. Digo se supone porque es bastante más que una terapia. Nació para curar. Pero hoy en día, bueno, en el tiempo de Freud también, ¿no?, dice que es un instrumento no solamente para eliminar esos trastornos que nos entorpecen la vida, sino que también es un instrumento de autoconocimiento y autotransformación, ¿no?, para permitir que en los casos de salud normal resultan prácticamente indiferenciables el yo y el ello. Entonces Freud va a decir, claro, porque dice que es en los años infantiles donde el yo es muy débil, porque está en plena formación, donde recibe del ello, ¿no?, pulsiones que él no sabe qué hacer. Son o demasiado fuertes o no tiene la capacidad para satisfacer, para descargar esa energía. Entonces, es en ese momento donde va a ocurrir las primeras represiones, ¿no? Esas primeras represiones en esa tentativa de resolver el asunto. Entonces dice que ahí es donde se va a establecer en los años infantiles, ¿no?, que la presión de una exigencia instintiva, ¿no?, que no puede ayudar a la satisfacción, entonces reprime. Dice que el yo se comporta entonces ante el peligro instintivo, como si se tratara de un peligro exterior, ¿no? Es decir, con la pulsión, ¿no? Está en el título, Arturo, Medicina y Psicoanálisis, de 1926, de Sigmund Freud. Entonces, claro, el yo va a reprimir, ¿no? Freddy, muy buenas. El yo va a reprimir, ese joven yo va a reprimir y esa represión se va a mantener, ¿no? Se va a mantener. Y después creo que ya estamos para hablar. Sí, yo creo que estamos. Entonces dice, ¿y entonces cuál es el tratamiento frente a eso? ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Y entonces dice, bueno, el tratamiento es poder retomar, digamos, levantar esas represiones, ¿no?, que tuvieron lugar en algún momento y que el sujeto, sin esas represiones, pues pueda arreglárselas, ¿no? Arreglárselas. Dice, queremos reconstituir el yo, libertarlo de sus limitaciones y devolverle el dominio sobre ello, perdido a consecuencia de sus pasadas represiones. Bueno, y como queda muy poco tiempo, no sé si. Y que después nos va a hablar, ¿no?
el interlocutor viene y dice, bueno, pero me ha hablado de un montón de temas, pero todo lo que me ha dicho es muy limpio, dice el interlocutor. Y entonces Freud dice, ah, hace referencia a la sexualidad, que ahora tenemos que pasar al tema de la sexualidad. Y claro, ahí va a entrar, entonces y va en la parte cuarta, va a hablarnos de ese desarrollo sexual infantil, que donde va a ocurrir esas represiones, ¿no? Donde, de las cuales estábamos hablando en ese momento de esa formación del yo, en ese desarrollo, y entonces va a empezar hablando un poco de la ofensa que el psicoanálisis hace a esa sociedad del siglo XX, del principio del siglo XX, ¿no? Hablando que la niñez tiene sexualidad, que los niños tienen sexualidad, es decir, deseos sexuales, entonces deseos sexuales de los niños, pero que son deseos sexuales. Y entonces no va a decir que hay mucha resistencia en aceptar eso y mucha gente que se opone, ¿no? Que se opone a la información, digamos, a la novedad que aporta Freud. Y dice que incluso los educadores, los que trabajan con los niños, se dan cuenta, pero miran por otro lado y hacen como si no, ¿no? Es decir, que niegan, ¿no? Esas manifestaciones que estando cerca de los niños lo pueden ver, ¿no? Y después también va a contar una anécdota de un médico en un congreso, creo, o algo así, que estaba contento por poder decir que él utilizaba los mismos métodos que el psicoanálisis, que él también dejaba hablar a los pacientes, que los dejaba hablar y que los escuchaba, pero que en cuanto hablaba de sexualidad les tapaba la boca, ¿no? Es decir, que como vemos una vez más que la medicina no está preparada para escuchar, ¿no? Esos temas de la sexualidad, ¿no? Esos temas de la sexualidad, que no es que el paciente va a venir para hablar de eso, dice, ni siquiera hay que incitar al paciente que hable de eso, ni buscar eso, sino que es el paciente, ¿no? Por su cuenta, que en algún momento va a hablar de ello, ¿no? Pero que el médico no está preparado para, como vemos, para escuchar hablar de eso. Es decir, que otra vez viene a hacer referencia a esa formación indispensable para el psicoanalista para poder escuchar sin juzgar, sin juzgar, sin poner etiquetas a lo que el paciente va a presentar, ¿no? De su sexualidad. Pero bueno, creo la segunda parte del texto es para mi compañera Magdalena Salamanca, ¿no? Pero lo siento, Magdalena, estaba previsto terminar pero es mucha información, ese texto es mucha información. Karina pregunta, ¿a cualquier edad adulta podemos acceder a represiones que fueron generadas en la primera edad con psicoanálisis? No es exactamente así la pregunta, ¿no? Es decir, que las represiones siguen, ¿no? Siguen apareciendo en la edad adulta y con psicoanálisis esas represiones ya se pueden deshacer, ya no van a tener razón de ser. Arturo dice, ¿de qué temas sexuales se hablan? Pues adelante, Arturo, anímate, ya verás. Gracias, Rui. Así que bueno, hemos llegado hasta aquí. Después va a seguir hablando. Hay 4 partes más. Entonces, en Facebook, en directo en Facebook, el viernes que viene a las 19 horas, en ese espacio, en la página de Magdalena Salamanca, seguiremos con la lectura de ese texto de Sigmund Freud de 1926, donde nos va... seguimos la próxima, sí, Elena. Seguimos la próxima. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Virginia, gracias. Un abrazo, compañeros. Y bueno, seguimos con ese entusiasmo, ¿no? que nos da el trabajo de Freud. Un abrazo, Norma. Paqui, un abrazo, ¿no? Que Freud siempre es un oxígeno, descubrir y estudiar, y sobre todo, como nos lo dice Freud, el diván, que es la mejor escuela, el diván del psicoanalista. Laura, un abrazo.
Mónica, un abrazo. Karina, gracias. Seguimos el próximo día. Hasta luego. Chao, chao.